Buen día, ingeniero. En esta ocasión explicaré lo que nos muestra y enseña en este video. Nos dice que la palabra termodinámica proviene de la palabra griega que significa movimiento de calor y se desarrolló en el siglo XIX, antes de que la comprendiera la teoría atómica y molecular de la materia. Incluso antes de que los electrones fueran parte de la ciencia. Por lo tanto, la termodinámica es una ciencia macroscópica que se basa en el trabajo mecánico, la presión, el calor y la temperatura, y sus funciones y transformaciones de energía. Fueron las leyes de la termodinámica las que frustraron los sueños de los inventores e industriales, que creían que la termodinámica era una ciencia que funcionaba de manera diferente, que creían en la posibilidad de las máquinas de movimiento perpetuo, dispositivos que al recibir una entrada inicial de energía continuarían funcionando indefinidamente, sin más entrada. Nunca sucede. Nos dan a conocer también en el video, mediante las leyes de la termodinámica, que resumen la gran parte de lo que hemos explorado en las capturas que nos muestra en el video. La primera ley de la termodinámica es una versión térmica de la ley de conservación de la energía. Dice, el calor agregado a un sistema es igual a la ganancia y luego a la energía del sistema, más el trabajo realizado por el sistema. El sistema puede ser gas o un recipiente, el cuerpo de una persona o un niño, o incluso la biosfera entera de la Tierra. En algunas aplicaciones, el trabajo realizado en el sistema, entonces, el calor que se agrega o se quita es igual a la ganancia o pérdida de la energía interna. Por ejemplo, como nos muestra en el video, nos enseñan que colocando una lata hermética y rígida llena de aire sobre una placa calefactora y agregamos calor a la lata, el calor agregado aumenta la energía interna del aire encerrado. Por lo tanto, la temperatura aumenta si la lata está equipada con un pistón móvil. La temperatura aumentará. Si la lata está equipada con un pistón móvil, cuando el aire caliente puede realizarse trabajo mecánico a medida que se expande y empuja el pistón hacia arriba. Esta capacidad de realizar trabajo mecánico proviene de la energía que se invierte al principio. La primera ley dice que no se puede obtener energía de la nada. Los números de sumarse de la primera ley de la termodinámica dice mucho sentido. Veamos la acción del pistón en el motor térmico. Un motor de combustión interna a cuatro tiempos en común. El movimiento hacia arriba y hacia abajo, el pistón hace girar el eje, el movimiento del pistón hacia abajo hace girar el eje que se conecta a las ruedas del vehículo. Primero la válvula de admisión se abre y una mezcla de aire y combustible llena en el cilindro mientras el pistón se empuja hacia abajo. Con las válvulas cerradas, el pistón se mueve hacia arriba y comprime la mezcla. La bujía se enciende la mezcla, lo que la eleva a una temperatura alta. La expansión empuja el pistón hacia abajo. Esa es la carrera de potencia. El gas de combustión sale. La válvula de escape se abre mientras el pistón se mueve hacia arriba. Luego, la válvula de admisión se abre y el ciclo se repite. La notación abreviada de estas etapas es apretar, empujar y soplar. En este motor térmico, como en todos los motores térmicos, solo una parte del calor se puede transformar en trabajo, con la energía térmica restante. Expulsado en el proceso, siempre hay alguna ineficiencia dinámica térmica. La primera ley tiene aplicaciones útiles para los meteorólogos,
al analizar el clima. Los meteorólogos expresaron la primera ley de la termodinámica y esta forma parcial. La temperatura del aire aumenta o disminuye a medida que se agrega el calor. Y esta forma parcial, la temperatura del aire sube o baja. A medida que se añade calor, todo se resta. El calor se puede añadir al aire por la radiación solar o la radiación terrestre de onda larga, por la condensación de la humedad o por el contacto con el suelo cálido. Cuando se añade calor, la energía interna y la temperatura del aire ha aumentado en sentido común. Por el contrario, la temperatura del aire baja cuando la atmósfera pierde calor por la radiación del espacio. Cuando el calor se evapora al caer a través del aire seco o cuando el aire entra en contacto con las superficies frías de nuevo, el sentido común para completar esta conversión de la primera ley agregamos o cuando la presión cambia. La presión puede realizar trabajo que también puede cambiar la energía interna del aire. Muchos procesos atmosféricos implican cambios de presión para procesos en los que la cantidad de calor agregados o resten en muy pequeñas. Podemos decir que la temperatura del aire aumenta o disminuye a medida de la presión aumenta o disminuye, como un volumen de aire que llamaremos una paracela se eleva en el aire. Gana o pierde muy poco calor, pero son lecciones de presión interna lo que permiten expandirse y enfriarse y hacer trabajos sobre sus alrededores. La presión reducida da como resultado una temperatura reducida. Mediciones demostrando que la temperatura de una parcela de aire seco en expansión puede disminuir en 10 grados Celsius. Por una disminución de la presión que corresponde a un aumento de 1 kilómetro en elevación, por lo que es el aire seco se enfría. Por lo tanto, si una parcela de aire a nivel seco en una temperatura confortable de 20 grados Celsius estamos elevados a 4 luyes espontáneamente de un objetivo frío con una temperatura agradable de 25 grados Celsius. Nos elevamos a 4 kilómetros. La temperatura sería unos gélidos menos 15 grados centígrados. Alegrémonos de los aviones en este diseño de forma que no notemos estos cambios. La segunda ley de la termodinámica reafirma lo que hemos aprendido sobre la dirección de flujo de calor. Nunca fluye espontáneamente de un objeto frío o un objeto caliente. En invierno, el calor fluye desde el interior, un calor cálido en la casa hacia el aire frío del exterior. El verano, el calor fluye desde el aire caliente del exterior hacia el interior más frío. La dirección del flujo de calor espontáneamente es el caliente a frío. La única forma de hacer que fluya el sentido contrario de frío a cálido es realizando trabajo en el sistema o añadiendo energía de otra fuente, como ocurre en las bombas de calor y en los acondicionadores de aire. Solo así se puede fluir el calor de lugares más fríos a lugares más cálidos. Hay mucha energía interna en el océano, pero esas enormes cantidades de energía interna no se pueden utilizar para encender un canto.